este vídeo vamos a estudiar el esquema de una pila formada por un electrodo de aluminio sumergido en una disolución de sulfato de aluminio y un electrodo de cobre sumergido en una disolución de sulfato de cobre 2. Vamos a ver qué reacciones se producen, cómo funciona la pila, etc. Tenemos que, como dato, nos dan que el potencial de reducción del aluminio es de menos 1,67 voltios y el potencial de reducción del cobre es de 0,34 voltios. Lo primero que miramos son los dos potenciales. ¿Cuál es menor? Es menor el del aluminio, pues es menos 1,67. Por tanto, el que tenga menor potencial de ambos electrodos es el que formará parte del ánodo. El otro, por tanto, formará parte del cátodo. El menor de todos es el del aluminio, pues el aluminio será el ánodo y, por tanto, el cobre será el cátodo. El ánodo es el polo negativo de la pila y es donde se produce la oxidación. Si os fijáis en la palabra ánodo, la N de negativo, la O de oxidación. Eso es una regla para recordar fácilmente que el ánodo es el negativo donde se produce la oxidación. Por tanto, si en el ánodo se produce la oxidación, será la oxidación del aluminio, es decir, el aluminio pasará a aluminio 3+, con lo cual su número de oxidación pasará de 0 a +3, aumentará su número de oxidación, por tanto se estará oxidando. Aluminio que pasa a aluminio 3+, cediendo 3 electrones, el potencial de esta reacción es de más 1,67. El dato era que el potencial de reducción del aluminio es menos 1,67. Pero al ser esta una reacción de oxidación, el aluminio pasa a aluminio 3+, entonces tiene el potencial cambiándole el signo al de reducción. Por tanto, potencial más 1,67. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo ocurre lo contrario, una reducción y por tanto es el polo positivo, si el ánodo era el negativo. ¿Quién se reduce? En este caso, obviamente, el ánodo es de cobre en disolución de cobre 2+, por tanto, el cobre 2+ pasa a cobre, se reduce, disminuye o reduce su número de oxidación, es decir, gana 2 electrones el cobre 2+ para convertirse en cobre. El potencial de esta reacción sí que es 0,34 sin cambiar el signo, pues, insisto, siempre los potenciales que me dan son los llamados potenciales de reducción. Y por tanto, esto es una reducción, este es el potencial de esta reacción. Si multiplicamos esta reacción por 2, para tener 6 electrones, y esta por 3, para tener 6 electrones, y sumamos, obtenemos esta reacción de aquí arriba, que es la reacción global de la pila. El aluminio con el cobre 2+, se oxida a aluminio 3+, reduciéndose el cobre 2+ a cobre. Esa es la reacción global y el potencial de dicha reacción es la suma de estos dos potenciales. Cuidado, cuando multiplicamos una reacción para ajustarla
y tener el mismo número de electrones en una que en otra, no multiplicamos los potenciales. Por tanto, la reacción global será esta, pero los potenciales será simplemente la suma de estos dos, que me da 2,01 voltios. Este resultado es lo que se llama la fuerza electromotriz de la pila. La pila construida con el electrodo de aluminio y el electrodo de cobre nos da una fuerza electromotriz de 2,01 voltios. Veamos cómo funciona la pila. El aluminio se convierte en aluminio 3+, cediendo 3 electrones. Estos 3 electrones viajan por este hilo conductor y eso es la corriente eléctrica que se produce y que en este voltímetro o detector de electricidad que queráis me marca el paso de corriente. Por tanto, los 3 electrones que ha soltado el aluminio vendrían por aquí, por tanto los electrones viajan del ánodo hacia el cátodo, pregunta a veces de examen, ¿sí?, llegando al cobre, a la varilla de cobre. Estos electrones, al llegar a la disolución, el cobre 2+, los capta transformándose en cobre y quedando adherido al electrodo de cobre. Por tanto, insisto, el aluminio cede sus 3 electrones pasando a formar parte del aluminio 3+ de la disolución. Los electrones viajan por este hilo conductor hasta el cátodo y en el cátodo los electrones son atrapados por el cobre 2+ que se convierte en cobre. Así pues, se produce que el aluminio reduce al cobre oxidándose a aluminio 3+ y obviamente reduciendo al cobre 2+ a cobre. Si el aluminio pasa a la disolución, si el aluminio se convierte en aluminio 3+ y en consecuencia pasa a la disolución, la varilla de cobre pierde aluminio. Por tanto, el ánodo pierde masa. Si el cobre 2+ que está en la disolución se adhiere a la varilla de cobre, puesto que el cobre 2+ capta 2 electrones y se transforma en cobre, entonces el cátodo es el electrodo que gana masa. Por último, ¿qué es esto que hemos dibujado aquí? Esto que hemos dibujado aquí es lo que se llama el puente salino. Es, en este caso, un tubo de vidrio lleno de cloruro de potasio, de una sal inerte, de una sal que no intervenga en las semireacciones. ¿Cuál es su utilidad? Primero, poner en contacto las dos disoluciones con el fin de cerrar el circuito. Y en segundo caso, lo que se pretende con el puente salino es mantener la neutralidad de las disoluciones. Veamos. Al principio, al construir la pila y antes de conectarla, tenemos una disolución de sulfato de aluminio. Disolución de sulfato de aluminio que va a ser neutra. Los iones aluminio van a neutralizar los moles sulfato. Recordad que el sulfato de aluminio tiene esta fórmula. Significa que al disolver el sulfato de aluminio, por cada 2 moles de aluminio habrá 3 moles de sulfato. Por cada 2 de aluminio habrá 3 de sulfato. Por tanto, 6 cargas positivas y 3 por 2, 6. La disolución es neutra. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento en que se pone en funcionamiento la pila, se produce esta reacción.
Por tanto, el aluminio 3 más aumenta. Cada vez hay más aluminio 3 más. Con lo cual, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que cada vez la reacción es más positiva. Cuidado que esto estaba al revés. Para evitar que cada vez sea más positiva, el ion cloruro se traslada, se introduce en la disolución para contrarrestar el aumento de las cargas positivas debidas a que el aluminio se convierte en aluminio 3 más. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre que al principio la disolución de sulfato de cobre era neutra. ¿Qué ocurre? Que el cobre 2 más se va pegando y transformándose en cobre. Por tanto, el cobre 2 más disminuye, pero el sulfato no varía. Por tanto, si disminuye el cobre 2 más, sin variar el sulfato, esta disolución cada vez será más negativa y perderá su neutralidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer que el ion potasio del puente salino se disuelva en la disolución de sulfato de cobre con la finalidad de restablecer la carga positiva y mantener la neutralidad de la disolución. El cobre 2 más desaparece, las cargas positivas disminuyen, pues el potasio más arregla este desfase y por tanto se mantiene la neutralidad de ambas disoluciones. Por último, tenemos lo que se llama la notación de la pila. Ponemos siempre a la izquierda el ánodo tal y como se produce. El aluminio en estado sólido pasa a aluminio 3 más en disolución, en estado acuoso. 2 barras para separar el ánodo del cátodo, y el cátodo sería que el cobre 2 más en estado acuoso se transforma en cobre en estado sólido. Eso sería la notación de la pila formada por un electrodo de aluminio en el ánodo y uno de cobre en el cátodo, cuyo potencial o fuerza electromotriz es 2,01 voltios.